Posiblemente, y muchas veces pasa que cuando tú le preguntas a alguien algo, no se atreve a decirlo porque tiene miedo de meter la pata, como decimos nosotros, ¿no? De cometer errores. No tengan ese miedo, porque en la medida que nosotros respondemos, aunque estemos equivocados, tenemos la oportunidad de aprender. Siempre va a ser así. El que no pregunta no aprende. Y preguntando se llega lejos. ¿Recuerdan como decían los ancianos, los viejos? Bueno, gracias. Si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿cuál fue el mensaje primario de Jesús en el mundo? ¿Qué me dirían? El mensaje primero que tú. Vamos con Iraísa y luego vamos contigo. Ella habló primero. El primario. Primario de importancia. Primario de importancia. Primero, el más primario. Amar a Dios. Por sobre todas las cosas. Eso ya lo sabía Israel. Pero estoy hablando de él. El primer mandamiento lo sabía Israel. Oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jesús cuando llegó al mundo? Que él era el Salvador. ¿Qué más? El nuevo nacimiento. Por ahí va. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La reconciliación del hombre con O sea, el Dios. propósito que él traía de reconciliar al hombre con Dios. Vino a servir. Ok, pero vamos a resumir eso en una palabra. Que él era el Hijo de Dios, el escogido. El amor de Dios. Que confesarás a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No, en ese momento no podía hacerlo porque no había No más. estaba disponible. En una. Amor. Perdón. ¿Qué más? Evangelio. Las buenas Todo eso nuevas. resume- Vengo a predicar las nuevas. Todo se resume el evangelio. La Todo eso buena se nueva. resume el evangelio. Sí. El evangelio son buenas nuevas. Buenas nuevas. Esa es la palabra. Cuando Jesús vino al mundo, habían pasado ya 430 años, desde el momento en que Él nace hasta los 30 años que entra a Jerusalén, ¿verdad? Montado sobre un pollino de asna. Y Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, ¿recuerdan? Sí. Bueno, vamos a leerlo. Pero fíjense, esas palabras del Señor han resonado en el mundo aún hoy. ¿Por qué? Porque la gente sigue pensando que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que solamente era un pensador, que era un poeta, un filósofo, ok, cualquier infinidad de cosas han dicho. Inclusive se han atrevido a decir en estos tiempos que Jesús era un extraterrestre. Y tenían razón. Claro, porque nosotros no somos. Porque mi reino no es de este mundo. No este mundo, claro. Entonces, pero dentro del contexto de lo que ellos lo dicen, están hablando que vino una nave espacial, por supuesto, ¿no? Todo eso. Ok. Si nosotros queremos saber verdaderamente quién era Jesús y cuál es su mensaje, y lo más importante de todo esto, jóvenes, el mensaje era ese, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les digo jóvenes? Porque nosotros estamos viviendo unos tiempos donde hablar de Jesús, hablar del Evangelio, tratar de transmitir el mensaje de Él en medio de tanto afán, de tanta tecnología, de tanto acoso, Sí. que ahora lo llaman bullying, ¿verdad? Claro, porque ahora todo es en inglés. Entonces, es mucho más complicado tratar de mostrar a Jesús, a Jesucristo, al Salvador, al resucitado, porque definitivamente cuando hay ignorancia, cuando reina la ignorancia, como decían los abuelos, que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, Eso es correcto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La posición que yo tengo como hijo de Dios y que deben de tener ustedes no es lo que el mundo pueda pensar o decir de ustedes, sino de lo que Dios dijo que tú eras o que tú eres, de lo que logró Jesucristo para nosotros. El mensaje de las buenas nuevas sigue teniendo la misma vigencia que la primera vez que el Señor pronunció esas palabras. ¿Ok? Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, está asociado a esas buenas nuevas. La gracia está asociada a las buenas nuevas. La gracia es espiritual tanto como el espíritu que tenemos como simiente. Y la gracia solamente se puede vivir de forma espiritual. No hay otra forma de vivir la gracia que no sea teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ok, vamos a saber exactamente qué dijo el Señor. Ustedes recuerdan lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad?
Juan capítulo 1 muestra al Señor Jesucristo como el verbo encarnado, ¿verdad? ¿Que sí? El verbo hecho carne. La palabra escrita hecha carne, caminando en el mundo, y por medio de su andar, su predicar y su andar, ganaba gente, ¿sí? Sí. Ok. Ustedes dirán que ese tiempo es totalmente diferente a nuestro porque nosotros tenemos redes antisociales y ellos no tenían. Porque ellos no tenían tecnología y nosotros sí. No. Les digo más. El pensamiento del hombre muchas veces trasciende por encima de la realidad y la verdad del mundo. Y les digo, han existido muchos hombres en el mundo que sus pensamientos han generado caos en el mundo. Sí, con Hitler, sí, cosas Sí, así, sí, radicales. Ok, ¿había tecnología para eso? No hacía falta. No hacía falta. Pero estaba la escritura, que eso era tecnología en ese momento, por decirlo así. ¿Me están entendiendo a dónde los quiero llevar? Están los libros. Lo que estoy tratando de decirles es que no hagamos diferencia entre este tiempo y aquel Bien. tiempo. ¿Me están entendiendo? Ese tiempo era de igual de oscuro como estamos ahora. Porque Dios ya no estaba con ellos. El profeta de Dios, que era el que hablaba con ellos, no estaba. Pero hoy, a diferencia de ese tiempo, Dios en Cristo en mí está por medio de su simiente. ¿Entienden eso? Cristo mora en cada corazón que le he confesado como su Señor y Salvador. No tengo que verlo, no tengo que tener una imagen de Él, no tengo que tener su WhatsApp o su Instagram, no tengo que tener nada de Él para saber que está en mí. ¿Ok? En Lucas capítulo 4, con todo esto, yo solamente les puedo decir que no ha cambiado en nada el propósito de Jesucristo cuando Él habló estas palabras a este tiempo. No ha cambiado en nada. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente igual. Miren esto, Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Se dan cuenta que no existían las redes sociales? ¿Pero qué existía? De la boca a boca. Notivemba se llama eso. Radio Bemba, O Radio Bemba. Que a veces es muy efectiva. Más efectivo. El problema de Radio Bemba es que yo te La digo a ti una distorsionar. cosa y tú se dices otra y otra. Y llega a distorsionar. Pero era tan impactante la obra del Señor que era difícil distorsionarla. Porque era tan contundente que, por ejemplo, mira, Jesús, José, María habló, que no hablaba, habló. ¿Cómo tú cambias eso? Y yo llego y le digo a Marta, mira Marta, estuve en el pueblo tal por allá y tú no te acuerdas de José, el hijo de aquella. Sí, habló. Ay, pero él era mudo. ¿Cómo podemos cambiar algo así? No hay manera de distorsionarlo, ¿verdad? Bien. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ya ahí él estaba abriendo puertas. Porque en las sinagogas solamente predicaban los seguidores de la ley. Y dentro de lo que es la ley, que eran los 4 libros de la Biblia, se hablaba de la venida del Mesías. Y aquellos que entendían y vivían la palabra y la conocían, ellos estaban pendientes de la venida de un Mesías. Sí. ¿Ok? Cuando él llegó y comenzó a predicar, a manifestar su poder, la gente sabía de él porque se había difundido todo lo que había hecho. El fenómeno fue muy grande, fue inmenso. Eso causó un furor muy grande. Muy difícil de cubrir, muy difícil de tapar. Bien. Versículo 16. Entonces él va a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjense, hay un detalle sumamente importante desde el versículo 14 hasta acá. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que él primero comenzó a predicar, a manifestar poder, a hacer obras, ¿recuerdan? Para que la gente conociera qué estaba haciendo, se dieran cuenta de su poder, de todo lo que estaba predicando y enseñando. Y cuando él llega a la sinagoga, llega el momento de decir las buenas nuevas. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En ese tiempo el hombre de Dios estaba de pie mientras los demás estaban sentados. Y a él lo respetaban por el hecho de que él tenía las escrituras en su mano. Y cuando una persona habla la palabra de Dios, se supone que él es un interlocutor entre Dios, que es su palabra escrita, y él. El único detalle allí es que él era la palabra encarnada. ¿Entienden? Ellos no lo pudieron ver. No lo sabían. No lo pudieron ver porque no lo sabían. Y miren esto.
Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Casualidad? No. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Lo halló? Lo buscó. Sabía dónde estaba. Ujú. Isaías 61, versículo 1. Y dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mira, muchas veces la gente dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. La palabra Jehová ustedes la pueden tachar de su Biblia porque esa palabra no existía. Se fue añadida. Ustedes pueden poner allí Adonai, Elohim, preferiblemente, que es lo que aparece en el Génesis. En el principio, Elohim, Dios Que en Dios, mí. ajá. Dios en mí. ¿Y qué tal en Iraiza? ¿Cómo sería Iraiza? Si te tocara estar en esta misma situación, ¿qué sería? ¿Cómo diríamos? Él. En este tiempo, ¿cómo diríamos? Cristo en mí. En mí. Diríamos, Dios Dios en en Cristo Cristo en mí. Ah, Dios en Cristo. Dios en- ¿Ok? ¿Lo puedes usar ahora? Puedes hacerlo. Claro. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué pobres son estos? Pobre de espíritu. Ah, Los sí. ignorantes de la ¿Qué palabra. pobres son estos? Sí, los que estaban Los que en no la- tienen la palabra, los que ignoran la que palabra. no conocían. Los que no tenían la palabra, Los que no los que tenían la eran palabra, ignorantes claro. de Dios por medio de su palabra. Ujú. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. De corazón. ¿Ustedes creen que en este tiempo no hay gente quebrantada de corazón? Demasiada. sí. ¿Verdad? Demasiado, sí. Ok. ¿Hay algún cambio entonces de aquel tiempo a este tiempo? No, Ok. seguimos en lo mismo. Miren, a pregonar libertad. Estas son las buenas nuevas. A los oprimidos. Ustedes dirán, no, pero es que eso ya lo había dicho Isaías. Se había revelado, pero tenía que haber un cumplimiento. Claro. Estaba el proyecto. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Saben por qué? ¿Me pueden decir por qué todos estaban así, atónitos, y lo miraban fijamente a él? ¿Saben por qué? Porque nadie se había atrevido a leer eso en la sinagoga jamás. Por eso. Porque estaban esperando ese mensaje. Porque esa escritura estaba dada para ser anunciada por el Mesías. Por eso. Usted hoy agarra la Biblia en Salmo 61, en Isaías 61, en Ezequiel 40 y pico, en Juan 10:10, y usted la lee y no tiene ningún problema. La gente es una lectura más de la palabra. Aquí no. Aquí no. Versículo 21. Y comenzó a decirles, luego de estar sentado, fíjense, cuando él estaba de pie estaba hablando el hombre de Dios. Cuando estaba sentado, ¿quién estaba hablando? El hombre. No el hombre de Dios, el hombre. No el profeta, el hombre. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero ahí no estaba hablando el hombre, ahí estaba hablando el que dijo, el Espíritu del Señor está dentro de mí. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces fíjense, vamos a resumir esto. Cuando él dijo, a pregonar libertad a los cautivos, les está diciendo, yo soy tu redentor. Yo soy tu salvador. Y vista a los ciegos, yo soy tu sanador. Porque los ciegos, no es porque eran ciegos físicamente, sino porque no tenían la luz de Dios en Estaban ellos. en oscuridad. Exactamente. Cuando dice a poner en libertad a los oprimidos, está hablando, yo voy a ser ahora tu abogado defensor. ¿Te das cuenta? Sí. Yo te voy a defender. No estás solo. Ahora hay un legislador. Hay alguien que va a interceder por ti. Yo soy ese. A predicar el año agradable del Señor. Esta palabra es interesante porque es la palabra griega keruso. Y keruso se usa cuando una persona salía a pregonar a gritos algo. Por ejemplo, el rey. Él pregonaba un edicto, él lo escribía, y el keruso salía a la calle. Se paraba en las plazas, y gritaba exactamente lo que decía el papel. Lo gritaba para que todo el mundo lo escuchara, porque no tenían parlantes ni nada que ver. Ok, yo vengo a gritarle al mundo, a Israel, que este es el año agradable del Señor, porque luego de eso vendrá el no agradable. ¿Cuándo? Justamente en la tercera venida de nuestro Señor.
Ahora, Él vino a pregonar, publicar, divulgar la verdad de las buenas nuevas de salvación que se resumen en redimir, sanar, abogar a todo aquel que está siendo esclavizado. ¿Por quién? Por Roma, Por Satanás. por el diablo. Exactamente. Mire, el Señor Jesucristo es presentado en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo es presentado como el Mesías, en Marcos como el siervo, en Lucas como hombre y en Juan como el Hijo de Dios. ¿Por qué es presentado de esa manera? Porque muestra los 4 estados en los cuales Él estaba obrando en Israel. Como el llamado, como un siervo de Dios, como el hombre de Dios y como el Hijo de Dios. Él estaba ocupando los 4 espacios que eran necesarios en Israel para que la gente lo pudiera entender, porque el punto no es que Israel se tenía que poner al nivel de él se tenía que poner al nivel de la gente. Ustedes no se han dado cuenta que cuando hay elecciones en un país, los candidatos salen a la calle y abrazan cuantos viejitos ven por ahí, le dan besitos, le regalan a los viejitos. Después tú no los vuelves a ver más nunca. Él no. Marcos capítulo 1, versículo 14. Si no van entendiendo algo, levanten la mano. Es tiempo. Es una figura de dicción. Cuando la palabra habla de año, habla de meses, habla de días, se está refiriendo justamente al tiempo. El tiempo justo e indicado por Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creced en, ¿qué son las buenas? Nuevas. Creced en las buenas nuevas. Creed. Creed es crecer. Lo estoy haciendo intencionalmente. Claro. Creer es crecer. Lo estoy leyendo no literal, pero creer es crecer. Sí. Porque creer es un verbo y un verbo connota acción. acción. Creced. Creer es avanzar. Creer es caminar. Creer es acción. Crecer es desarrollarse. Todos nosotros actuamos de acuerdo a la creencia. ¿Me entiendes? Y de acuerdo a la creencia va el crecimiento. Claro. Ujú. Oh. Entonces, hay 4 cosas importantes aquí muy significativas para nosotros aún. El tiempo se ha cumplido para Israel. Nosotros no somos Israel, pero ya somos parte de la iglesia de Dios. El reino de Dios se ha acercado a Israel. Y le pidieron arrepentimiento ¿a quién? A Israel. Y creced o creed en el evangelio. ¿A quién se lo dijo? A Israel. A Israel. Porque el vino era Israel. Exactamente. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Dios. ¿Nosotros pertenecemos a Israel? No. No Por creencia. Somos injertados. ahí. Nosotros, como dice la palabra de Dios, ahí fuimos injertados porque las ramas naturales no quisieron. ¿Ok? Pero Estamos por Abraham sí. estamos por amor y por gracia. Ujú. ¿Ok? Por Abraham por el hecho de la promesa. Sí. ¿Ok? Porque como dicen por ahí, no es que Abraham era judío. No, Abraham no era judío. Era hebreo. Abraham no era judío. La gente dice, no, es que el padre de nosotros es Abraham, dicen los judíos. Él no era judío. Nada que ver. Él era de Ur de los Caldeos, Ajá. de Mesopotamia. No era judío. Así que eso de hablar que Abraham, el padre de Abraham, no, nada que ver. Cuando el Señor dice que el tiempo de Dios ha llegado, no tienen que esperar más. Es como cuando una mujer está en parto y el médico le dice, ya, es hora de tener un hijo, de tener tu hijo, ya está. No hay que esperar un día más, un minuto más, vamos a hacer la cesárea, lo que sea. Pero hay 2 cosas que eran indispensables para Israel para que esas cosas se pudieran dar de forma tangible. Una de ellas era que tenían que arrepentirse y después de arrepentirse, crecer. Nosotros tenemos que entender que no somos Israel, pero cuando tú confiesas lo que dice Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Ok, vamos por parte. Que si confesares con tu boca. Cuando nosotros confesamos algo, ¿por qué lo hacemos? Que lo creí. Con creencia. Porque te forzaron, No, lo tenemos en la mente, lo sacamos porque lo de la creemos. Porque lo creemos. Todo lo que nosotros decimos, aunque hay mucha gente por ahí diciendo tonterías porque lo ve por las redes antisociales y repite. Lo antisocial. ¿Ven? Red antisocial. Repiten
como loros, pero no saben ni entienden lo que significa. Correcto. Yo hice una enseñanza de eso, se la mandé al grupo. ¿Ah, sí? Sí, porque estaban inquietas sobre eso, porque veo cómo la gente dice eso que tú dices, y vienen y vamos a hacer una oración de fe. Venga y reúna. Y yo le digo a una señora, pero es que tiene que decirme completo. Ahora, fíjense, la gente tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que está creyendo, pero tiene que haber lógica, tiene que haber cordura, tiene que haber convicción, porque yo no me voy a mover porque sí. Hay gente que le gusta ser arreadas, llevadas y arrastradas, pero hay gente que no. Hay gente que son estoicas, que se paran y dicen, ya va, explícame esto. Y si no me lo explicas, yo lo voy a averiguar. Porque de lo contrario no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Un hombre convencido sin su corazón sigue siendo de su misma opinión. Ahí está. ¿Cuántas veces tu mamá no te dijo, hija, no hagas eso? Y ella te decía, ¿pero por qué, mamá? Y ella decía, porque sí, porque lo digo yo. ¿O no? ¿No era así? Nosotros fuimos criados así. ¿A ti te ha pasado? Pero no por convicción y menos por conocimiento. ¿Me entiendes? Porque la mamá dice, porque tú, pero como le dice el hijo, mamá, pero ¿por qué tú me dices eso? Bueno, porque mi mamá me lo dijo. Abuela, ¿para dónde tu abuela? Mamá, ¿por qué tú le decías esto a mi mamá? Porque mi mamá me lo dijo. Saraí. Y dice, ahí está mi hija, Saraí. Saraí era demasiado. No, es demasiado intensa. Entonces tú le dices, bueno, vamos a hablar con tu mamá. Y no, ya se murió. Sí. Ok, pero fíjense, en ese tiempo, la gente, ¿cómo te llamo? A la gente se le decía lo que tenía que hacer, porque por eso mismo, porque había una limitante. Yo hago cosas porque alguien me lo dijo, y posiblemente lo practico y se dan, pero no había una explicación clara, ¿me entiendes? Era una forma autoritaria de conducir a la gente. Decir con esto es que debe haber una razón por la cual nosotros hacemos todo, ¿verdad? Sí. ¿O no es así? Todo tiene una razón de ser. Vamos a suponer que tú le dices a Isabel, hija, yo quiero que hagas tal cosa. Entonces ella te dice, mamá, pero yo no lo quiero hacer. Y tú le dices, hija, pero hazlo por mí, por amor a mí. Y ella no necesita más explicaciones. ¿Verdad que sí, Isabel? Bueno, antes de nosotros continuar en cuanto a lo que es arrepentido, crecer en el Evangelio, creer en el Evangelio, avanzar en el Evangelio, vamos a Lucas capítulo 3 para ver y aprender un poco más de estos 4 objetivos. Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Tarconite, y Lisainas, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Antes de entrar en esas palabras, ¿ustedes están viendo lo que está pasando aquí? ¿Están viendo el panorama gubernamental que tenía? Sí. ¿Se dan cuenta? Gobernador, tetrarca. Todo lo. Sí. ¿Ustedes saben qué es un tetrarca? Iturria. Bueno, que eran 3 que Rey gobernaban. Es una persona que cuatro gobernaba 3 provincias. provincias, ¿ok? Ajá. Y el hermano también era tetrarca. ¿También? Sí, señor. Sí, señor. 4 provincias. Para que ustedes vean cómo era eso, ¿ok? Y la provincia. ¿Ustedes creen que ya le preguntaban a la gente, ¿será que usted quiere hacer esto o no lo quiere hacer? No, tiene que No. hacer. Entonces sí funcionaba eso porque yo lo digo. ¿Por Sí. qué? Ah, ahora me entienden, pero ¿por qué era? Porque no tenías la oportunidad de preguntar por qué tengo que hacer esto o no. Sí. Tienes que hacerlo. Tienen Lo que tenía hacer. que hacer, pues, si no, no. Porque Porque quieres o había- no, tienes había- Claro. que hacer lo que te mandaban. Autoritario. Ahí está, exactamente. Tienes que hacer lo que te mandaban. Así es. Eso pasa cuando un país es gobernado espiritualmente. Sí, porque Herodes Cuando era- espiritualmente es autoritario. No, ¿y será que me haces el favor? Haz esto, Porque ahora esto no se va a llamar aire acondicionado, ahora se va a llamar un escupe agua, el otro se va a llamar televisión, ahora se va a llamar pantalla no sé qué, y tú lo tienes que hacer. Así que ustedes están pensando, si ustedes están pensando que los tiempos de ahora fueron peores que aquellos, estamos casi a la par, ¿o no? No. Donde pensar diferente cuesta y actuar diferente cuesta. No, yo creo que ahora está la cosa como que un poco más ruda. No, pero esto no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con nada de este tipo, con jerarquías. Tiene que ver con la parte impositiva de una sociedad que te dice a ti cómo pensar o cómo actuar para que tú puedas salir a la calle o hacer. Aparte que Para tú engranar, ¿me entiendes? Los jóvenes, si los jóvenes no se adaptan al sistema, quedan fuera.
Aparte por principio. Entonces, porque fíjate, se llama principio. pero fíjate, entiendan esto. A veces nosotros necesitamos ser anárquicos a los sistemas, porque gracias a Dios, Dios nos ha dado la habilidad de pensar, meditar, cavilar, sopesar, entender para luego actuar. Eso de que existe fe ciega en la palabra de Dios, eso no existe, no existe. No es que usted tiene que creer en el Señor Jesucristo porque yo lo digo y hágalo. No. Usted tiene que enseñarle a la gente quién fue Jesucristo. Claro. Para poder Y convencer. claro, y que- ¿Cómo tú confiesas a alguien que no conoces? Exacto. La fe es por el oír. Y lo oí la palabra de Y Dios. cuando uno conoce la palabra, uno es anárquico, porque tú estás en contra de prácticamente todo lo que... Exactamente. Nosotros entramos en un túnel donde un pocos quieren entrar. ¿Me entiendes? Porque Donde no uno somos ve que están impos- todos los locos. pero nosotros no somos impositivos. Queremos llevar el mensaje a puerta abierta, a mente abierta, para que tomen sus propias decisiones, porque tú no eres responsable de que otros crean por lo que tú digas. Hay libre albedrío. Tú eres responsable de predicar la palabra. Por eso es que Apolo regó y el otro sembró, pero el crecimiento ¿quién lo va a dar? Dios. Ahí está, entonces yo no tengo ningún tipo de responsabilidad allí. Yo esta noche o esta tarde estoy enseñando a ustedes la palabra de Dios como Dios me la ha enseñado a mí. Pero la tarea de ustedes va a ser indagar que lo que yo les enseñé está bien. Y ustedes van a tener esta grabación y la van a escuchar y se van a reír, pero espero que se queden con la parte más importante. ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Porque fue el único anárquico en el sistema del mundo de Ur de los Caldeos, Mesopotamia. Ahí todo eran politeísmo. Sí. El dios del agua, el dios de los mosquitos, el dios del matamosquitos. Y él decía, hay un solo Dios, ¿no? Y él se atrevió, y no solamente lo creyó, lo predicó en toda la tierra habitada donde vivía. Y fue de tal manera rechazado que es cuando Dios le dice, sal de tu casa, de tu familia, de tu parentela y ve al lugar que yo te daré. Y él pudo haber dicho, porque ve acá, si a usted alguien ahorita le habla, estando usted solo en el cuarto, yo no creo que usted se va a quedar sentado ahí. ¿Será Dios que me está hablando? Señor, una revelación. ¿Me entiende? Sí. Entonces él era un hombre que tenía una virtud más elevada, porque así lo dice Flavio Josefo, en el pensamiento. Y él dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que la luna y el sol sincronicen? ¿Cómo es posible que el mar llega, se regresa? ¿Cómo es posible la lluvia? ¿Cómo es posible que no llueva en el desierto? Porque es verdad, ¿para qué va a llover en el desierto? Si ustedes le mandaran a regar matas, usted iría al desierto. Tiene lógica. Y él decía, ¿cómo es posible que se puedan engranar, ¿verdad?, todos los dioses para que las cosas funcionen de una manera con exactitud matemática y precisión científica y una armonía total? No había manera. Y él dijo, existe un solo Dios. Y gracias a ese hombre es que nosotros estamos aquí sentados hoy. Ahora van entendiendo el mensaje de lo que yo les estoy tratando de transmitir. No puede haber tantos guías. Ahí está. ¿Qué tenemos con nosotros como referencia para nosotros no estar equivocados, andar del tumbo al tambo, que nos estén engañando? La palabra escrita. Si usted tiene la palabra escrita, usted tiene a Dios. Si se tiene a Dios, usted es libre. Y si Eso usted iba a es libre, decir tiene que somos abundancia. libres. Claro. Porque en el mundo, aunque ellos creen que son libres, no son libres. Ellos están siguiendo un A patrón muchos. que les monta. Sí. Y él le dijo a Israel, el tiempo que Dios ha preestablecido sobre mí se cumplió. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Creer ya. ¿Y qué tenían que hacer? Actuar ya. ¿Pero lo hicieron? No. Lo mataron. Todos los profetas que llegaban no los mataban. Sí. ¿Y a Jesús no murió? Sí. Ahí está. El reino de Dios se ha acercado. Israel estaba tan lejos de Dios que habían 400 años de oscuridad, donde ningún profeta se había aparecido. Había una desgracia total, una oscuridad total en Israel, y la estaban pasando mal, pero mal, pero mal. Y si ustedes piensan que en Latinoamérica y en el mundo, con los terremotos y con el hambre y todo eso estaban mal, estos estaban peores, porque ¿saben una cosa? Usted puede ser que esté emocionalmente mal, ¿verdad? Pero si usted tiene a Dios y Cristo en usted, usted puede salir de eso. Pero si usted no tiene a Dios, no sale nunca, no flota. Ese es el punto. Cuando Dios está cerca de usted, no hay nadie que le pueda tocar a usted. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le respetan. El Mesías verdadero, el sacerdote, el verdadero ha llegado.
ese es el tiempo. Pero ¿qué es lo que hace la religión? Abusa. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace. La voluntad. Ahí está. Lucas capítulo 11. Mira, si nosotros no aprendemos a tener respeto por la palabra, por la revelación de Dios, por las cosas que Dios ha hecho por mí, ¿cómo yo puedo respetar cualquier otra cosa que está por un lado, por debajo del nivel de Dios y su palabra? Imposible. Lucas capítulo 11, versículo 17. Aquí está él en sus disyuntivas con los fariseos, los saduceos, los herodianos, los hombres daga, que eran los sicarios. Pon cuidado, Lucas 11, 17. Pero él, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si en una casa no está la armonía de la casa, donde debe haber una cabeza, una directriz, y todos se oponen a la cabeza, dividido contra sí mismo, que es un reino, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera a los demonios. Si Jesús tenía dominio sobre los espíritus diabólicos, entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo. No tiene autoridad, Claro. porque sí, vamos a estar claros, si los demonios obedecen a Jesús y no a su Señor, ¿qué está pasando allí? Ahí hay un caos, ¿verdad? Hay un cambio. Pero no, el adversario tiene todo controlado. Ay, no, mira el demonito este se está portando mal. Ay, dale un pellizquito para que se regrese. No es así. Él tiene control de todo, así como Dios tiene control de los ángeles del cielo y todo lo demás. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero miren el 20. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, si yo tengo la autoridad, porque eso es lo que está diciendo, es porque yo tengo una autoridad superior al rey de los demonios, al padre de los demonios. Porque yo tengo autoridad y tengo poder para hacerlo. No porque ellos me obedecen. ¿Van entendiendo? No me obedecen a mí. Mira, esta era la prueba tangible. ¿Sabes lo que es una prueba tangible? Sí, que se ve. Esto es tangible. Esta era una prueba de que indicaba que el rey de reyes había venido, porque ya estaba escrito que estas cosas las haría. ¿Me entiendes? Si yo te digo a ti, Iraisa, el Señor Jesucristo cuando venga va a tocar puertas y te va a entregar un folleto que diga, si no te arrepientes te va a llevar el diablo. Y el día que venga y diga no te arrepientes va al diablo, y dice ya, llegó. Lo identifiqué. ¿Me entiendes? Exagerando, ¿no? Estoy exagerando. Entonces, para que llegue al reino, tiene que estar el reino. Y estando el reino, para que usted pueda entrar. Porque no hay manera que usted entre si no tiene la autoridad para pasar adelante. Y eso lo logró nuestro Señor. Y ese fue uno de los mensajes esenciales de Jesús en su tiempo. Porque el hecho de que Israel estuviese sometida espiritualmente y que no hubiese nadie que los ayudase y que llegara alguien que lo hiciera, eso fue para ellos un refrigerio. Hechos 26, 18, ¿qué dice? Para que Ahí está. para que abras tus ojos a la luz, tus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón del pecado y herencia entre los santificados. Ahí está. Entonces, esa declaración de Hechos 26, 18 es lo que le dice Dios a Pablo. Ahora vas a tener que ir a hacer exactamente lo que hizo ¿quién? Ok, y ahí comenzó para nosotros la administración de gracia. Y ahora nosotros estamos en la misma posición de Israel. Hoy no, pero en su momento los gentiles sí. Porque él entra a Asia Menor, que era una cuna de idolatría, donde la mayoría de las iglesias, por cierto, se consiguen en Turquía. Si ustedes quieren ir a Turquía, van a visitar las iglesias que se fundaron en ese momento. Todavía hay vestigios, hay muros, hay calles, hay de todo. La gente va, eso es un turismo impresionante. Entonces Pablo tenía que arriesgar su vida, llegar a un sitio, decir que venía representando un Dios cuando había tantos dioses, y tenía que hacerlo con la sabiduría de Dios y con la inteligencia de Dios. A él le tocó muy difícil. Claro, le iba a acabar el negocio. Claro, cuando llegó en Hechos 17 al Areópago, ¿recuerdan? Claro. Sí, que estaba- Que habían dioses de todo. Yo no conocía. Pero ustedes saben lo que significa lo que pasó allí ese día. ¿Tienen idea? No tienen idea. Entonces Pablo dice, me echo a los judíos para ganar a los judíos y los gentiles para ganar a los gentiles. Bueno, ¿qué significa eso? Que él si lo
Eso significa que él llegaba a una ciudad y él conocía primero la cultura. Mira cómo habla la gente, en qué creen, qué debo decir o no debo decir para no ofenderlos. Él se cuidó. Eso es conocer para hacerse, para inmiscuirse y poder manejarse dentro de la cultura. Eso fue lo que hizo Pablo. Cuando él llegó al Areópago, donde estaban todos los líderes allí, los eruditos, allá había una ley en ese momento que decía que si alguien proponía un Dios diferente a los que estaban allá arriba y no lo podía demostrar, lo mataban, le cortaban la cabeza. Dime tú quién se iba a atrever a decir algo de como eso. Nadie. Pero cuando él se ponía a ver todo ese montón de finge, imagen y broma, había un lugar que dice, al Dios no conocido. Sí. O sea que ellos dijeron, por si acaso debe haber un Dios que nosotros no hemos conocido todavía, vamos a ese espacio ahí. Claro. Como de hecho hay unas iglesias que todavía dejan una silla libre por si acaso viene Jesucristo para sentarlo ahí. Fíjense, entonces el apóstol Pablo, cuando él se dio cuenta que eso estaba allí, él no tenía que inventar un Dios nada, ahí estaba. Y él dijo, yo vengo representando a ese Dios que ustedes conocen, sin conocerle, al que vosotros adoráis, yo vengo en representación de él. ¿Quién lo iba a señalar a él? ¿Quién lo iba a matar? Él dijo, yo vengo a demostrarte que yo sigo a ese Dios que ustedes no conocen, porque seguir a un Dios que ustedes no conocen, ¿saben lo que es eso? No. Idolatría. Ya. Entonces, si usted dice que es cristiano y no sigue a Cristo, ¿qué está haciendo? Idólatra. Y si usted dice que ama a Dios y no lo ama, ¿qué pasa? Es como que usted se vaya a casar con alguien que dice que ama y al final de cuenta no lo ama. Sí, eres mentiroso. ¿Verdad? Un engaño. Es un engaño. Porque cuando el cura le dice, usted ama el fulana de tal. Sí, porque nosotros en la iglesia no hacemos eso. Nosotros no le preguntamos eso a la gente. ¿Sí te imaginas? Nosotros no somos así tan caídos de la mata, al punto tal de que nosotros nos dicen, haga esto porque tiene que hacerlo porque yo lo digo. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer porque la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con los tiempos. Esto tiene que ver con la época suya que usted está viviendo. Y que no importa quién te hable. Porque ¿qué es lo que pasa? Por caerle bien a la gente me lo quieren colar de que yo tengo que seguir tendencias, repetir frases, hablar feo. No, para ser aceptado. Yo no necesito ser aceptado por nadie porque Jesucristo murió por mí. Sí, correcto. Y a ese es el que yo acepto. Y punto. Y el día que me toque dormir va a ser exactamente lo mismo. Así es. Y no puede ser que alguien nos diga a nosotros cómo pensar, cómo hablar, cómo vestirnos, porque vamos a estar claros, ninguno de los que estamos aquí nos vestimos como nos parece. Porque cuando vamos a las tiendas, esto ya está hecho, ¿o sí? Claro. Para finalizar, no seamos tontos. Las buenas nuevas siguen estando vivas. Claro. Pero ¿sabes quiénes van a hablar las buenas nuevas? Nuestros hijos. Todos ustedes. Los jóvenes. Los jóvenes. La nueva generación. Entonces, ¿me van entendiendo el mensaje? El mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo para nosotros como para la humanidad. No nos compliquemos con la palabra. ¿Tenemos que leer la palabra? Sí. ¿Tenemos que saber qué compete para nosotros? Lo necesitamos. Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron. Para eso se escribieron. Sí. Aprendamos de eso, como lo estoy haciendo yo acá esta tarde con ustedes. Les estoy citando el antiguo pacto, no el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto comenzó con Jesucristo. Cuando Él partió el pan y el vino y se los dio a sus discípulos. Este es mi nuevo pacto para ustedes. Cuerpo partido y sangre derramada. Entonces, no porque ustedes sean jóvenes, significa que pueden ser moldeables o manejables. La palabra de Dios es lo que puede moldear un corazón para ser fuerte. No quede débil. Claro. Nosotros no somos maleables. Nosotros o creemos en Dios o no creemos. Pero lo que sí es cierto es que Dios a nosotros no nos llamó para no hacer absolutamente nada. Y la lucha más grande que tiene un ser humano es el momento mismo que comienza a respirar. Sí. Hasta que su aliento se va. Y no puede ser que a mí alguien, después de conocer la palabra de Dios, me venga a vender espejitos. Me venga a engañar con teorías, tendencias. En las redes antisociales usted se mete y todo el mundo ahora sabe cómo era el arca de Noé. No sigamos repitiendo, porque si el arca fuese importante que existiera, estaría en presencia de todo el mundo. Sí, claro. ¿Me están entendiendo lo que Dios quiso dejar quedó y lo que no quiso quedar? ¿Por qué de Jesús no hay imágenes? Porque no era importante su imagen. ¿Qué era importante? Su obra.
que ustedes son importantes para Dios por su imagen. Una imagen. No, nosotros somos más feos que un carro por debajo. Lo que estoy queriendo decir con esto es lo que hay en su corazón. Dios está mirando Si hubiese imagen, lo ya que está en estuviese el ya corazón. una cosa, como siempre. Y mientras ustedes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana La vida. La vida. tu vida. Lo que no prevalece es muy importante. Porque nada va a prevalecer. Solo la palabra. Solo la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.